Jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la clase número 6 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy día jueves 12 de mayo del 2022. El tema que nos corresponde hoy es un tema muy amplio, ¿no? Correspondiente a los problemas ambientales de la Tierra. Muy bien, vamos a tratar sobre problemas ambientales de la Tierra que tienen que ver específicamente con la contaminación de la atmósfera, ¿no? Contaminación de la atmósfera. Tenemos que más eh, la contaminación del agua, ¿no? La contaminación del agua. También tenemos de contaminación del suelo, ¿no? También tenemos contaminación del suelo. Y por supuesto sus causas y sus consecuencias y sus posibles soluciones, ¿no? Sus causas, sus consecuencias y posibles soluciones. Muy bien, vamos con problemas ambientales de la Tierra. ¿Qué es la contaminación la contaminación atmosférica? ¿Ya? Problemas ambientales de la Tierra. Entonces vamos a empezar con lo que es la contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? La contaminación atmosférica refiere a la presencia en las distintas capas de aire que componen la atmósfera terrestre de sustancias y formas de energía ajenas a su constitución natural y que pueden representar una fuente de riesgos, peligros, daños y molestias para la vida total y tal y como la conocemos. Así como el agua o la tierra, el aire que compone la atmósfera también mantiene un balance químico y energético necesario para sostener las condiciones que hacen posible la vida, ¿no? En todo su sentido, y cuya alteración repercute en otros ciclos importantes como el del agua. La presencia de sustancias gaseosas o sólidas en el agua, en el aire, desvirtúa este balance, ¿no? La presencia de sustancias gaseosas o sólidas en el aire desvirtúa este balance, pudiendo tener consecuencias locales, regionales o incluso a escala global, mundial, ¿no? O de todo el planeta, como es el efecto invernadero. Desde la revolución industrial, el ser humano ha contribuido con la adulteración del contenido de la atmósfera de manera significativa y a ellos se atribuyen hoy numerosas consecuencias climáticas y de salud pública, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de estos problemas ambientales, de las causas, perdón, es la revolución industrial, ¿no? La industrialización en el mundo. Muy bien, tipo de contaminación atmosférica. La contaminación de la atmósfera se da principalmente por la presencia de dos formas de contaminantes, lo que son los gaseosos, ¿no? Y los sólidos en suspensión. Muy bien, gaseosos. Se trata de sustancias simples o complejas en diversas concentraciones. Hola, Pizán. Buenos días, profesor. Disculpe la demora, he tenido algunos ¿Qué tal, inconvenientes, Kevin? por ¿Qué eso tal, no me Kevin? escuchaba. Muy bien. Estamos hablando hoy día lo que corresponde a la clase número 6 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tenemos que ver con el tema que son los problemas ambientales de la Tierra. Muy bien, y cuando hablamos de los problemas ambientales de la Tierra, nos referimos básicamente a tres puntos importantes. Tres puntos importantes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos la contaminación del aire, ¿no? La contaminación atmosférica, la contaminación hídrica o la contaminación del agua. Estoy hablando a nivel mundial, ¿cierto? Y la contaminación de la tierra, que viene a ser la contaminación del suelo, ¿no? Del suelo. Frente a esto tenemos también en la contaminación, en todas estas contaminaciones tenemos sus causas, ¿no? También tenemos sus consecuencias y también tenemos unas posibles soluciones, ¿no? Unas posibles soluciones de equilibrio, de balance, ¿no? Como se puede decir, ¿ya? Entre las consecuencias que tenemos, pues tenemos efecto invernadero, tenemos lluvias ácidas, tenemos los terremotos, tenemos los diferentes fenómenos que se presentan en la naturaleza a consecuencia de esta contaminación, ¿no? ¿Y quién lo produce esta contaminación? Generalmente en un mayor porcentaje, en un más del 50% de porcentaje, lo produce el ser humano, ¿no? Entonces, también esta clase está enfocada hacia la reflexión de nosotros mismos para poder preservar el planeta. Y al preservar el planeta, preservamos la naturaleza, preservamos también la vida en todos sus aspectos a nivel general. Muy bien, entonces tenemos problemas ambientales de la Tierra, ¿no? Estuvimos acá,
en lo que es, ¿qué es la contaminación atmosférica, no? La contaminación atmosférica, estamos diciendo que es la adulteración, ¿no? La adulteración de la atmósfera de sustancias y formas de energía ajenas a su constitución natural. La atmósfera tiene una constitución de capas y que pueden representar una fuente de riesgos, peligros, daños y molestias para la vida tal y como la conocemos. Así como el agua o el suelo o la tierra, el aire que compone la atmósfera también mantiene un balance químico. Hay química, ¿no? Y energía en el aire, necesario para sostener las condiciones que hacen posible la vida y cuya alteración repercute en otros ciclos importantes, como por ejemplo la del agua, ¿no? El agua tiene un ciclo, ¿no? Un ciclo, ¿ya? La presencia de sustancias gaseosas o sólidas en el aire desvirtúa este balance, se malogra, ¿no? Adultera este balance. Puede tener consecuencias locales, regionales, incluso a escala global, a nivel de todo el planeta, como es el efecto, un ejemplo, el efecto invernadero. Desde la revolución industrial es el ser humano el que ha contribuido con la adulteración, ¿no? Del contenido de la atmósfera de manera significativa y ellos se atribuyen hoy numerosas consecuencias climáticas y de salud pública. Entonces, una de las principales causas es la revolución industrial mundial. Tipo de contaminación. Tenemos los gaseosos y los sólidos en suspensión. ¿Qué son la contaminación gaseosa? Se trata de sustancias simples o complejas en diversas concentraciones que son liberados a la atmósfera, como vapores y gases livianos, como los liberados durante la combustión de materia orgánica, fósil, gasolina, en la producción de gasolina, de carbón, de petróleo y derivados, ¿no? Aceites, líquidos. Estos gases permanecen en la atmósfera y allí protagonizan reacciones químicas imprevisibles que desconocemos y descontroladas, dando origen a nieblas tóxicas, lluvias ácidas y otros fenómenos. Algunos ejemplos de estos gases son el monóxido de carbono, el CFC, los óxidos de nitrógeno. Ustedes se dan cuenta nada más cuando lavan la ropa y le cae, por ejemplo, la lluvia ácida. Esa lluvia ácida no es un agua natural, que es, ha sido condensada, ¿no? Por efecto del calor, de las nubes, ¿no es cierto? Sino que ya está mezclado con ácidos, ¿no? Con fósforo, con potasio, ¿no? Con azufre. Si ustedes se dan cuenta, eso malogra, ¿no? Malogra la ropa, malogra las telas, malogra los químicos. Imagínense que hasta malogra los procesos constructivos, malogra el concreto armado, malogra los asfaltados, lo deshace eso, ¿no? Porque tiene ácido, por eso se llama lluvia ácida. A ver, ¿está quedando claro, jóvenes? Las pistas lo hacen más huecos. ¿Está quedando claro? Sí, profesor. Muy bien. Ya, y creo que eso es comprobable, no lo vemos a simple vista. Muy bien. Sólidos en suspensión. Se trata de materiales sólidos poco afectados por la gravedad, que pueden permanecer en el aire. O sea, hay partículas pequeñas, ¿no? Deteriorando su calidad y pudiendo ser respiradas junto con el aire. O sea, esta sustancia lo estamos respirando. A veces son lo suficiente oscuras y grandes como para verlas, oscuras y pequeñas. Acá es pequeñas. Pequeñas un ratito. Pequeñas. ¿No? Como para verlas, ya en forma de, como para verlas en forma de humo. Ejemplos de ellos son las cenizas volcánicas y los aerosoles. Otra forma de clasificación de estas sustancias contaminantes de la atmósfera sería en naturales, aquellas provenientes de accidentes y efectos ambientales en los que no interviene el hombre, como los volcanes, los meteoritos, ¿no? Los huaicos, ¿no? Las lluvias torrenciales, ¿no es cierto? Son los sólidos en suspensión, lo que produce esto, ¿no? Los huaicos, los laúdes, ¿no? Los aludes, perdón, los volcanes, ¿no? Las explosiones de los volcanes, ya, los desastres naturales, podríamos decir, ¿no? Y los artificiales son aquellos derivados de la acción directa o indirecta del ser humano, por el hombre, en pocas palabras. Muy bien, vamos a las causas de la contaminación atmosférica, ¿no? Las causas de la contaminación atmosférica son variadas, pero las principales tenemos las erupciones volcánicas. Estamos hablando de las causas, ¿ya? Las erupciones volcánicas, tenemos la actividad industrial, tenemos el uso de combustibles fósiles, el uso de aerosoles con CFC, incendios forestales. Bueno, y básicamente tenemos esas que son las causas principales de la contaminación atmosférica. Las erupciones volcánicas que arrojan ceniza, ¿no? Azufre, gases subterráneos al aire. Ahí está. La actividad industrial, cuyas reacciones químicas
subproducen gases, ¿no?, tóxicos, ¿no? La actividad industrial cuyas reacciones químicas subproducen gases tóxicos o no, que al no tener uso son liberados a la atmósfera. Vamos a borrar este de acá. Ahí estamos. ¿Ya? La actividad industrial. El uso de combustibles fósiles como la gasolina, los derivados petroleros para la obtención de energía eléctrica o la movilización terrestre vehicular, ¿no?, de transporte. El uso de los aerosoles con CFC prohibido desde hace décadas por su responsabilidad en la destrucción de la capa de ozono. Los incendios forestales que arrojan montones de dióxido de carbono y de humo de aire. Todos estos son contaminantes para lo que son las capas, ¿no?, de la corteza atmosférica, ¿no? Usted sabe que la corteza atmosférica también tiene sus capas, ¿no? Al igual que la Tierra, tiene sus capas. Entonces acá tenemos una imagen básica de todo, como resumen de los contaminantes que arrojan, especialmente el principal contaminante, que son los gases tóxicos, ¿no? Los gases tóxicos que arrojan un montón de sustancias químicas y también lo que son gases, ¿no?, y partículas también, partículas bien diminutas, ¿no?, microscópicas, que arroja hacia el ambiente, ¿no? Y esto prácticamente se expande, ¿no? Se expande durante el viento, lo lleva y se expande podríamos decirlo, a nivel continental y, por qué no, a nivel mundial o a nivel de todo el planeta. Acá tenemos otra fotografía que son los incendios también, ¿no?, que arrojan, ¿no?, sustancias químicas por la combustión, ¿no?, por la combustión del fuego, del oxígeno, ¿no? Arroja dióxido de carbono, azufre, potasio, ¿no?, zinc, plomo. Entonces, esto a la larga, va contaminando, ¿no? Va contaminando, y el viento es el que se encarga de esparcir por todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos acá algunas fotografías, ideas de lo que son los contaminantes, principales contaminantes de la corteza atmosférica. Consecuencias de la contaminación atmosférica. Las principales consecuencias del deterioro de la atmósfera son problemas respiratorios, ¿no? Tenemos lluvias ácidas, ¿no? Tenemos contaminación del agua. Además tenemos destrucción de la capa de ozono. También tenemos el efecto invernadero. ¿Como consecuencia de quién? ¿Consecuencia de quién? De la contaminación atmosférica. Problemas respiratorios, ¿no?, a nivel local. El aire contaminado puede incidir sobre la salud de las personas, los animales, al ser respirado, ¿no?, ya que contiene sustancias químicas cancerígenas, tóxicas o venenosas, cuyo efecto en el organismo pueden ser letales o incluso prolongados. Tenemos también las lluvias ácidas. Muchos elementos orgánicos reaccionan en la atmósfera con el vapor de agua, ¿no? Forman variantes de ácido o de mezclas corrosivas que luego se precipitan en la tierra con la lluvia, en lo que normalmente se denomina lluvias, ¿no? Lluvias. Estas lluvias ya estuvimos comentando que malogran las pistas, ¿no? Malogran la ropa, ¿no? Lo van destruyendo, ¿no? Destruyen el concreto armado, ¿no? Esponjan la madera. En conclusión, ¿por qué? Porque tiene ácido, ¿no? Hay un compuesto químico ya en esta lluvia, ya no es puro agua, sino que está mezclado con los gases tóxicos, con las partículas tóxicas de la contaminación industrial, ¿no?, de lo que arroja la contaminación industrial. Tenemos la contaminación del agua. La contaminación del aire y del agua se retroalimentan, ya que el agua, al evaporarse, puede llevar consigo diversas sustancias tóxicas que luego permanecen en la atmósfera. Muy bien. Destrucción de la capa de ozono. Muchos gases ascienden a las capas superiores de la atmósfera, en donde se halla la capa de ozono, O3, ¿no es cierto? O2 es el compuesto para el agua, ¿no es cierto? Para el agua. O3, ¿no?, es para la capa de ozono, que nos protege del impacto directo de los rayos ultravioletas solares, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta capa de ozono, ya compuesto por oxígeno, ¿no?, por tres átomos de oxígeno, nos protege del impacto directo de los rayos solares. Ahí reaccionan con este elemento y agujeran esta barrera protectora, ¿ya? Entonces, la contaminación de sustancias tóxicas, gases tóxicos, destruyen el O3, ¿no?, de la capa de ozono.
que este O3 conforma, ¿no? Forma la capa de ozono, que es como una barrera contra los rayos directos del sol, los rayos ultravioletas del sol, ¿no? Que si llegarían directamente, producirían quemaduras, ¿no? Al ser humano, ¿no? El planeta Tierra es un planeta tan perfecto que tenemos, podríamos decirlo casi a la perfección, ¿no? Por lo que permite la vida en todos los sentidos, en todos los aspectos en el planeta Tierra, ¿no? Actualmente la ciencia está tratando de buscar otras alternativas de vida en otros planetas, ¿no? Pero tenemos el problema de que no hay oxígeno. En el caso de Marte, por ejemplo, el oxígeno es muy bajo, ¿no? Hay también bastante calor, ¿no? Bastante erupción volcánica, ¿no? Y es el planeta que un poco más, digamos, se asemeja al planeta Tierra, ¿no? Entonces el hombre está ahorita buscando, ¿no? Buscando también las fuentes de agua, ¿no? Que hay. ¿Qué necesitamos para la vida? Necesitamos el oxígeno, ¿no? Necesitamos respirar oxígeno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos las fuentes de agua. También necesitamos las fuentes de temperatura, ¿no? Que sean equilibradas para el ser humano, que no sean muy altas y tampoco no muy bajas, ¿no es cierto? Entonces, mire, todo lo que tiene el planeta Tierra, ¿no? Tenemos esa bendición, podríamos decir, de Dios, que, que nos permite la vida y todo tipo de vida en el planeta Tierra. ¿Ya? Destrucción de la capa de ozono, entonces, muchos gases ascienden a las capas superiores de la atmósfera, en donde se halla la capa de ozono, o tres, que nos protege del impacto directo de los rayos solares ultravioletas, ahí reaccionan con este elemento y agujerean esta barrera protectora. Efecto invernadero. La acumulación de gases pesados en la atmósfera hace las veces de una barrera, dice, artificial que no deja huir el calor ambiental, concentrándolo y haciéndolo que aumente la temperatura del mundo. ¿En qué consiste el efecto invernadero? Dice que esta acumulación de gases, de sustancias microscópicas que están en el aire, no dejan que el planeta Tierra también se libera temperatura, ¿no? Energía a nivel de temperatura, es una energía térmica, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas sustancias y estos gases? Se forman una capa, ¿no? Forman como una barrera que no dejan que la Tierra libere energía, no dejan que la Tierra libere energía, ¿no? Entonces, no deja huir, acá dice, que no deja huir el calor ambiental, concentrándolo, concentrándolo y haciéndolo que aumente la temperatura del mundo. ¿Y esto qué produce? El efecto invernadero produce más calor, aumento de temperatura interna en la Tierra, ¿no? Hasta se puede decir en el núcleo de la Tierra, y hasta esto podría producir erupciones volcánicas a menudo. Muy bien. Un ratito, jóvenes, sí, por favor. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Sí, profesor. Muy bien, entonces estamos hablando varios puntos, ¿no? Estamos hablando de las causas, lo que son las causas de la contaminación, las erupciones volcánicas, la actividad industrial, el uso de los combustibles fósiles, ¿no? El uso de los aerosoles, de los cosméticos, de los productos de belleza, incendios forestales, ¿cierto? También tenemos las consecuencias de la contaminación atmosférica, o sea, ¿qué es lo que produce? Silencio. Tenemos, las consecuencias son los problemas respiratorios, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, que son muy susceptibles bronquialmente, que yo conozco, y un pequeño polvo, ustedes se dan cuenta cómo, ahí no van a darse cuenta en la alergia, ¿no? Un pequeño polvo, inmediatamente comienza a estresarse el sistema respiratorio de esa persona. Hay personas también que inmediatamente, eh, ¿cómo se puede decir? Ingieren, ¿no? Por la nariz algún polvo, algún gas tóxico, inmediatamente entra en un estrés de ahogo, ¿no? También he podido ver esas personas, o un fuerte viento, como para que esa persona comience a ahogarse, ¿no? Yo he visto esos casos que suceden, pero más básicamente lo que es
a nivel tóxico que produce rápidamente ahogamiento, ¿no? Que no tienen resistencia, sino que rápidamente comienzan a ahogarse, ¿no? Por problemas bronquiales, ¿ya? Muy bien. Tenemos las lluvias ácidas, contaminación del agua. Muy bien, acá tenemos unas imágenes, nuevamente, entramos a la contaminación atmosférica, las consecuencias que son los problemas respiratorios, lluvias ácidas, contaminación del agua, ¿no? Destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, que es el aumento de la temperatura en el planeta Tierra, ¿no? Muy bien. Soluciones para la contaminación atmosférica, ¿no? Ya tenemos las causas, tenemos las consecuencias. ¿Cómo podríamos solucionar esta contaminación atmosférica, ¿no? Como se dice, poner un granito de arena por parte, conscientemente, personalmente, por cada ser humano en la Tierra. La atmósfera puede lidiar con cierta cantidad de contaminantes, pero no al ritmo en que la ensuciamos año tras año. Las mejores soluciones entonces para ayudarla a restablecerse apuntan a la disminución del impacto humano en el aire. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Acá lo vamos a ver. Mediante filtros para chimeneas, ¿cierto? Por ejemplo, para cuando cocinamos en las pollerías, en las cocinas de casa, domésticas, filtros para las chimeneas y actividad industrial responsable. Emplear energías alternativas a los combustibles fósiles. Energías alternativas, por ejemplo, son la energía eléctrica eólica, ¿no? Que es utilizada por medio del viento, ¿no? O sea, no utilizar, en lo posible, no utilizar todo el agua posible de la tierra, ¿no? No utilizar el agua posible de la tierra. Ya, reducir o eliminar el uso de aerosoles, ¿no? Con CFC contaminantes, ya, o sea, estos productos de belleza que son cosméticos, colonias, que son, que utilizan generalmente las damas, ¿no? Y también los varones en pequeña escala, pero son productos que contaminan, que tienen ácidos, ¿no? Que tienen ácidos y se van una vez que son pulverizados, utilizados, quiera o no quiera, a nivel mundial suma eso y eso se va, prácticamente destruye la capa de ozono, ¿no? Controlar las quemas y prever los incendios forestales, ¿no? Hay que controlar esto, una política de control. Promover el reciclaje de las aguas servidas, ¿no? De las aguas de las aguas, que son con ese, ¿no es cierto? Promover el reciclaje de las aguas servidas para volver a reutilizarlo, ¿no? Pasan por un proceso químico, por supuesto, de limpieza, ¿no? De desinfección para volver a ser reutilizables. Investigar tecnologías limpias o más ecológicas. Investigar, o sea, tener una política de producir, ¿no? Tecnologías limpias o más ecológicas. Me refiero utilizando productos de reciclaje de repente, ¿no? Volver a reutilizarlos y no acabar, ¿no? No terminar, no utilizar en lo posible los recursos naturales que lo tenemos en la naturaleza, sino los productos que han sido procesados, ¿no? Y que ya han sido utilizados, lo podemos volver a reutilizar. En conclusión, un detalle importante para el cuidado, ¿no? No solamente de la contaminación atmosférica, sino del planeta, es la reutilización, ¿no? De los productos, ¿no? De los productos, de los materiales que ya han sido procesados, ¿no? A ver, hasta acá, ¿está quedando claro, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una captación de energía, ¿no? Para no utilizar mucho el agua, ¿no? Que se utiliza en las fuentes de energía eléctrica, como son las hidroeléctricas, tenemos los paneles solares, ¿no? Los paneles solares que captan prácticamente la energía, la energía solar, la energía solar y la energía solar prácticamente, y estos son, depositados acá en estos paneles que son como contenedores, ¿no? Que almacenan la energía, ¿ya? Y también esto es reutilizable por medio de distribución ya eléctrica, ¿no? Como puede ser una doméstica industrial, que pueden ser reutilizables para el uso doméstico o industrial. Que tenga la misma capacidad eléctrica, potencia, kilovatiaje, que la hidroeléctrica, por supuesto que no lo es, ¿no es cierto? Porque las hidroeléctricas producen energía en gran potencial.
pero en algo, como se dice, en un más del 50% podemos esto aplacar, como se dice, el consumo de la energía, de lo que produce la energía hidroeléctrica, lo que es el uso del agua, ¿no? Entonces, captamos más energía solar, ¿no? Porque energía solar tenemos a montón, como se dice, ¿ya? ¿Cuál es la intención de utilizar esto? De no utilizar mucho el agua, ¿no? No mucho el agua, especialmente en tiempos de sequía. Muy bien. Composición de la atmósfera. A grandes rasgos, la atmósfera es una capa homogénea de gases que la gravedad terrestre mantiene alrededor del planeta, sirviéndole de defensa ante los elementos del espacio como meteoritos, radiaciones solares, rayos cósmicos, etc., y de sostén para los propios del planeta. Conserva el calor, permite el ciclo hídrico y aporta elementos gaseosos, etc. Conserva el calor. Miren la composición de la atmósfera, lo que, lo que de lo que nos cuida, ¿no? Conserva el calor, permite el ciclo de los beneficios, ¿no? Conserva el calor, permite el ciclo hídrico, aporta elementos gaseosos, etc. La atmósfera se compone de diversas capas de aire, en las que predominan unos elementos sobre otros. A medida que éste se aleja de la superficie terrestre y pierde presión y temperatura, estos elementos constitutivos son principalmente, ¿qué tiene la atmósfera? Nitrógeno, ¿qué tiene? Oxígeno, ¿qué tiene? Argón, ¿qué tiene? Dióxido de carbono, vapor de agua, hidrógeno y oxígeno. Pero básicamente tenemos nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? Que son propios para la vida en todos los aspectos. Entramos a la contaminación del agua, ¿no? La contaminación del agua. ¿Qué es la contaminación del agua? Entramos a otro elemento importante, ¿no? Del planeta Tierra, que es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en el planeta Tierra. También es gran responsable de la posibilidad de desarrollo de las distintas formas de vida en los vegetales, animales, el ser humano, ¿no? Microorganismos, etc. Los organismos de todos los seres vivos están compuestos de agua en una alta proporción, siendo que esta es la que compone los músculos, órganos, la sangre, los diferentes tejidos. Por esto, sin agua no es posible la vida, ya en todos los aspectos. Uno de los mayores problemas mundiales en la actualidad es la falta de acceso de agua dulce. Falta de acceso de agua dulce y potable por saneamiento. ¿Qué significa por saneamiento? Agua que es procesada, que es llevada, ¿no? Por medio de tuberías de los grandes manantiales, ¿no? De los ríos, de las pendientes, ¿no? Que son procesados para el recurso doméstico, para el uso doméstico, ¿no? A eso se llama saneamiento, o sea que pasa por tuberías, ¿no? Que pasa, ¿qué cosa? Por procesos de filtro, procesos de limpieza, para que lleguen a una alta calidad para el consumo del ser humano. Si además, si además le sumamos el problema de los residuos vertidos, los fertilizantes, los pesticidas, ¿no? Los remedios que aplican al suelo, químicos que desembocan en las aguas dulces y que acaban por contaminar también el agua salada, el agua de mar, ¿cierto? En el mar, porque todo va a parar al mar. Sobre este problema, la ONG Inspiration dice, más de 1.000 millones de personas sufrirán en el futuro, más de 1.000 millones de personas sufrirán en el futuro la escasez de agua a causa de la contaminación, la superpoblación y el cambio climático que afectan a las fuentes de recursos esenciales. Al haber superpoblación, el agua ya no alcanza, ¿no? Al haber contaminación, el agua ya no puede ser utilizada, ¿no? Y el cambio climático, o sea, ya no hay producción de agua, ¿no es cierto? No hay producción de lluvias, ¿por qué? Porque se altera el proceso cíclico del agua, ¿ya? A su vez, según el informe del 2016 de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, casi el 80% de los puestos de trabajo que constituyen la fuerza laboral mundial dependen del acceso a un suministro adecuado de agua y servicios relacionados con el agua, incluyendo el saneamiento. Nos está diciendo que el 80% derivan o tienen relación con el tema de la producción de agua en el mundo, ¿no? Entonces el 80% es prácticamente generan los puestos de trabajo a nivel mundial. Ustedes saben que el ciclo del agua, ¿a qué nos referimos el ciclo del agua? ¿Alguien recuerda el ciclo del agua? ¿Jóvenes? Hola, Profesor, hola. algo me ¿Recuerdan? parece, ¿Ah? algo, sí, más o menos.
Por ejemplo, ¿cuál sería el ciclo del agua? Por ejemplo, el agua en el mar, Ya, cuando hay sol se evapora y evapora. ahí se forma la lluvia y otra vez cae y así. Exacto, muy bien. El agua, por ejemplo, es evaporada por el efecto de la alta temperatura del sol, ¿no es cierto? Esto se condensa y ¿en qué forma se condensa? O sea, que se forma en forma de nubes, ¿no? O sea, se forma como en contenedores de nube que son prácticamente, que son de gases, ¿no? Que contienen a esta agua, ¿no es cierto? Forman capas que lo sostienen al agua, se condensa en el aire, ¿no es cierto? En forma de nubes. ¿No es cierto? Muy bien, y por efecto ya y luego nuevamente por efecto de temperatura, ¿no? O choque de nubes comienzan nuevamente a caer hacia la corteza terrestre a través de la lluvia, ¿no es cierto? Y esto generan nuevamente los ríos, nuevamente estos ríos pasan a ser procesados por el ser humano, ¿no? Esto es utilizado y nuevamente pasa hacia el mar, ¿no? Entonces, esto es la contaminación del agua, ¿no es cierto? Pasamos por efectos de evaporación, condensación y sublimación, ¿no es cierto? Que nuevamente vuelven a la corteza terrestre, ¿no? Entonces, eso es. Y por culpa de estas sustancias, de estos contaminantes, de gases, ¿no? De sustancias microscópicas, alteran ese ciclo del agua. De repente, hasta llegar al caso de que ya no hay mucha producción del agua, podríamos decir así, ¿no? Porque ya no permiten la última fase que es la sublimación que viene a pasar ya de las nubes hacia la tierra nuevamente, ¿es cierto? Entonces, al no haber lluvias, ustedes se dan cuenta en la sierra, ¿no? En la sierra es muy común que ustedes escuchan a la gente antigua o de repente habrán tenido experiencias escuchando que se preocupan cuando no llueve, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sierra se vive de los cultivos. Y al no llover, o sea, ya está alterando el ciclo, ¿no? Dicen, ¿qué habrá pasado, no? ¿Por qué no ha llovido este año? Dice, ¿no? Y al no llover, produce, ¿qué cosa? Produce los no sembríos, o sea, no ha habido producción agrícola, ¿no? No hay escasez de productos comestibles, la papa, el trigo, que son los principales, ¿no? El maíz, ¿no? Entonces, sucede esto de acá. ¿Qué más también produce la formación de hielo? Por ejemplo, la formación de hielo, ¿no? El hielo mata prácticamente, quema las sustancias internas químicas que conforman las plantas, que conforman los productos agrícolas, matando estos sembríos, ¿ya? Por lo tanto, produce escasez también de productos agrícolas como consecuencia. Muy bien. A su vez, ya estuvimos esto, ya lo leímos. Vamos acá. Contaminación del agua. ¿Qué es la contaminación hídrica o del agua? La contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos o de otros, de modo que no reúna las condiciones para el uso que se le, que se le hubiera destinado en su estado natural. Esta alteración en la calidad del agua se traduce en la existencia de sustancias como microbios, ¿no? Metales, ya hablamos, ¿no? Metales pesados o sedimentarios, ¿no? Las heces, hace que su consumo tenga bacterias, hace que su consumo tenga efectos dañinos sobre la salud y en el medio ambiente natural. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando se arroja, por ejemplo, plásticos, se arroja desperdicios de comida, metales, ¿no? Etcétera, etcétera, y muchas sustancias químicas que todo va a parar prácticamente al mar, ¿no? Contaminando, destruyendo prácticamente nuestro medio ambiente marítimo, hídrico, lo que es del acuífero del mar, ¿cierto? Porque todo llega a parar ahí. Causas de la contaminación hídrica. Las principales causas son el origen doméstico, en primera escala, el origen agrícola, el origen industrial, el origen pluvial de navegación. ¿Qué más? También tenemos los nutrientes vegetales inorgánicos, los compuestos inorgánicos, sustancias radioactivas, la contaminación térmica. Muy bien, ¿qué más? Bueno, este es otro tema, factores industriales. Vamos acá. Entonces, origen doméstico. Las aguas domésticas son las que provienen de núcleos urbanos y contienen sustancias, procedimientos de comida, de la actividad humana, sustancias, polvos, harinas, alimentos, de inyecciones, basuras, productos de conservas, de limpieza, jabones, etcétera, etcétera. Origen agrícola, ganadero, ¿no? Son el resultado del riego y de otras labores como las actividades de limpieza,
ganadera, que pueden aportar al agua grandes cantidades de estiércol, ¿no? De estiércol, o sea, son los guanos, ¿no? Que se mezclan en el agua, y orines, es decir, mucha materia orgánica, nutrientes y microorganismos. El origen industrial procede de los restos de agua utilizada, ¿no? Como medio de transporte de sustancias y color en el lavado y enjuague, en las transformaciones químicas como disolvente y subproductos, todos los productos químicos utilizados en las industrias a nivel de agua, líquidos, prácticamente son parados a través, son desechados a través de los desagües que van al mar. También son echados, vertidos a los ríos, ¿no? Acá nomás ustedes se dan cuenta, por ejemplo, se van por la zona de Huanchaco, la zona de Valdivia, por ahí, vienen esas aguas que son de contaminantes químicos, de ácidos, que vienen de la curtiembre de la Esperanza. Ah, ¿y qué producen estas aguas? Son de color medio azul, medio color celeste, que tienen cromo inclusive. ¿Y qué pasa con con eso? A veces riegan las plantas e inmediatamente al poco tiempo los queman, ¿no? Por ahí producen ají, sandía, tomate, que inmediatamente los queman, ¿no? Resultan las plantas quemándose, picándose las hojas y por último terminan secándose, ¿no? Entonces esto prácticamente destruye también estas aguas contaminadas, compuestas con sustancias químicas, destruyen la producción agrícola. Origen pluvial. Al llover el agua arrastra toda la suciedad que se encuentra a su paso y que puede darse en cualquiera de los tres casos anteriores. En las ciudades esta agua arrastra aceites, materia orgánica y, diferentes contaminantes de la atmósfera. En el campo arrastran pesticidas, jabones, etcétera, y en zonas industriales arrastra las sustancias que ya se han caído sobre el terreno. ¿Qué se refiere a origen fluvial? O sea, de los ríos. Los ríos arrastran todo, pues, ¿no? Botan todo, déjense cuenta nomás en el río Rímac, cómo la gente lo utiliza como basurero. Bota nomás de su ventana por la espalda de su casa, pum, bota al río Rímac y toditito, plásticos, basura, pesticidas, qué cosas más aventará. Heces, ¿no es cierto? Y todo eso va, ese es un río, ¿no? Por eso se llama origen fluvial, que arrastra todo y llega a desembocar en el mar. Origen fluvial de navegación. En rutas de navegación, los vertidos de petróleo occidentales no provocan importantes daños ecológicos. O no provocan, esto sí provocan acá, a ver, occidentales. Muy bien, nos está refiriendo que se refiere a las fosas petroleras, ¿no? A las fuentes de aceite, Petroperú, hace poco Rexol, ustedes, por ejemplo, estarán al tanto de lo que ha sucedido, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esos son los de origen fluvial por navegación, donde están las zonas petroleras, los barcos, ¿no? Los yates, todo lo que tiene que ver con transporte marítimo y fuentes de producción, ¿no? De petróleo, ¿no? Y sus derivados en el mar, etcétera, etcétera. Muy bien. Nutrientes vegetales inorgánicos, nitratos y fosfatos en cantidades excesivas inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos, provocando la eutrofización de las aguas. Compuestos inorgánicos, moléculas inorgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, sustancias radiactivas, isótopos radiactivos solubles que se acumulan a lo largo de las cadenas tróficas. También tenemos contaminación térmica, el agua caliente liberada por centrales hidroeléctricas, energía o procesos industriales eleva en ocasiones la temperatura de los ríos o embalses. Esto disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta la vida de los organismos. Disminuye el oxígeno, ¿no? La contaminación térmica. Factores naturales, como la filtración del mercurio presente en la corteza de la Tierra, pueden contaminar los océanos, ríos, lagos, canales y embalses. Sin embargo, lo habitual es que el deterioro del agua proceda de las actividades humanas. En primera escala, ¿no? ¿De quién procede? De la actividad humana y sus consecuencias que vamos a detallar a continuación. Calentamiento global, ¿no? Calentamiento global producido por la mano del hombre, deforestación, las actividades industriales, agrícolas y ganaderas. Calentamiento global es el aumento de la temperatura en la Tierra, porque no hay liberación de energía, ¿no? De la Tierra, a causa de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Anhídrido de carbono. Caliente el agua y esto hace que disminuya su nivel de oxígeno. La deforestación, la tala de los bosques. Ustedes saben que en los bosques hay árboles y los árboles
como se dice, capturan el CO2, ¿no? El anhídrido carbónico para filtrar, ¿no? Para filtrar el oxígeno en la atmósfera o en el aire, ¿ya? Entonces, al talar los árboles prácticamente nos quedamos sin árboles, ¿no? ¿No? La tala de los bosques puede agotar las fuentes hídricas y generar residuos orgánicos que sirven de cálido, de cálido, no, que sirven de, a ver, la tala de los bosques pueden agotar las fuentes hídricas y generar residuos orgánicos que sirven para bacterias que sirven de cultivo, acá nada más, de cultivo para las bacterias contaminantes, ¿no? La deforestación. Las actividades industriales, agrícolas y ganaderas, los vertidos de productos químicos procedentes de estos sectores son una de las causas principales de la eutrofización del agua. Cuando hablamos acá de las actividades industriales agrícolas, estamos hablando de los pesticidas, ¿no? De los remedios, ¿no? De los baigones, ¿no? Que prácticamente se arroja a las plantas y eso, al ser lavado por las plantas, por el agua, prácticamente desembocan en la tierra, ¿no? Generando también matan, ¿no? Matan la capacidad del suelo, matan la capacidad del suelo de todo su potencial de productividad, ¿no es cierto? Prácticamente quedando suelos no productivos, ¿no? Muy bien. Tenemos acá basuras y vertidos en las aguas fecales, tráfico marítimo, buena parte de los plásticos que contaminan los océanos proceden de los barcos pesqueros, miren, petroleros y de transporte de mercancías, derrames de combustible, ¿no? Lo que ha sucedido rápidamente, ¿no? En Repsol. Consecuencia del agua, deterioro de la calidad del agua frena el crecimiento y exacerba la pobreza en muchos países. Destrucción de la biodiversidad, consecuencias de la contaminación del agua. ¿Qué más tenemos? Contaminación de la cadena alimenticia, que ya lo hemos visto en clases pasadas. Escasez del agua potable, ya no hay producción de agua, produce más enfermedades, mortalidad infantil. ¿Ya? Esas son las consecuencias, ¿qué cosa? Del agua, ¿no es cierto? Muy bien. Nosotros tomamos agua que está contaminada, al toque, pues, al toque nos manda al hospital, ¿no es cierto? O nos enfermamos. O algo que comamos, algo que está el agua contaminada, al toque nos da una fiebre intestinal, especialmente en los niños. Como todavía están en formación, tienen su estomaguito todavía débil, comienzan a orinar color amarillo, ¿no es cierto? Color blanco, ahí donde se requiere la medicina de los cloromicetines. ¿Para qué? Porque le da fiebre intestinal, ¿no? Fiebre intestinal, ¿producto de qué? De la contaminación del agua o de los productos que han sido cocinados con agua contaminada. Muy bien, aquí tenemos, miren, la contaminación, ¿ya? La contaminación, la matanza de los peces, la muerte de toda vida en el mar. Aquí tenemos cómo por medio de los desagües prácticamente se arrojan